Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del pie. El pie es una parte muy importante de nuestro cuerpo y a veces no le damos la importancia suficiente en relación, por ejemplo, a los zapatos, en relación también a cómo cortamos las uñas, en relación a determinadas patologías que ahora va a explicar la doctora Catalina Cárdenas. ¿Es así, doctora? Efectivamente, hay que tener en cuenta que nosotros nos mantenemos, pues efectivamente, con los pies. Si nosotros no cuidamos esa parte tan importante y le damos el mayor cuidado, la mayor atención y con un buen calzado, pues tarde o temprano se va a resentir y va a presentar pues una serie de patologías que ya veremos adelante que sí que tienen que ver con el calzado, aunque tengan que ver también con otros factores, como pueden ser factores hereditarios. Pero para entender un poco lo que es la patología del pie y lo complicado que es un pie por la cantidad de huesos, articulaciones y demás que tiene, vamos a empezar un poco definiendo lo que es el pie en sí. Cada uno de nuestros pies pues consta de 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones. Existen muchas y variadas patologías que afectan al pie y cada una cuenta con un tratamiento específico y unas medidas de prevención. Vamos a empezar, digamos, por las más sencillas o las más frecuentes que nosotros encontramos en el día a día, porque hay que ver que sí que es verdad que los usuarios del Servicio Canario de Salud pues nos consultan en repetidas ocasiones por temas que a veces dices tú, pero bueno, ¿por qué me consulta esto? Pues como el que yo voy ahora a comentar, que es la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es la sudoración excesiva del pie, trastorno frecuente que ocasiona molestias e incluso favorece las infecciones. Muchas veces cuando te lo comentas dices, bueno, te suda mucho, pero revisa el calzado, parece que es algo que el paciente pues puede manejar por sí solo, pero no, efectivamente requiere una ayuda, requiere una exploración del pie, a ver por qué está sudando tanto. Y efectivamente, aunque no se puede eliminar definitivamente la hipersudoración, sí se puede regular con algunas medidas eficaces, como por ejemplo emplear calcetines o medias de materiales naturales, que eso cada vez pues nosotros utilizamos menos, cada vez utilizamos más pues este material sintético que hace que se sude más, tanto a nivel de medias, calcetines como de zapatos. Usar pues efectivamente calcetines o medias de hilo, algodón, lana o medias de seda que permita la transpiración. Cambiar los calcetines varias veces al día, no a la semana. Quiero decir que eso quiere decir que efectivamente nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando vivimos en zonas de mucho calor o tenemos un trabajo que tenemos que estar de pie, pues que tienes que cambiarte las calcetines o las medias varias veces y lavarte los pies y secártelos bien, para que ello no lleve a esa excesiva sudoración, porque muchas veces lo que en realidad todos queremos es una salida fácil al problema. Quiero decir, quíteme el sudor y ya está, y ya el resto, si me quita el sudor, pues no me preocupo tanto ya pues, del tipo de calcetín, del tipo de zapato, del tipo de, digamos, de trabajo que estoy haciendo que me genera toda esa patología. Usar ácido bórico o polvos talco para regular la sudoración. Sí que los polvos talco es importante porque te secan, sobre todo a nivel interdigital, es muy importante. A veces la existencia de hongos o bacterias en el pie hace que aumente la sudoración. Por tanto, primero hay que tratar esta patología, o sea que si el pie pues está mal, efectivamente, por eso hay que revisarlo, pues entonces tratar la patología, y muchas veces los antimicóticos vienen también en forma de polvo, digamos, o spray que seca y que los elimina, ¿no? El exceso de sudor puede ir acompañado a veces de mal olor. Problema también importante por el que nos consulta, que nosotros muchas veces pues eso efectivamente decimos, bueno, pero el mal olor, pues los pies pues láveselos bien, ¿no? Mantenga una higiene adecuada y todo eso, pero efectivamente tiene que ver muchas veces con el exceso de sudor, con lo cual todo va encadenado. Se produce, y eso, digamos, el mal olor está originado por una degradación de pequeños microorganismos, hongos, por ejemplo, que pueden dar origen a numerosas infecciones. Pasamos a otra patología también importante en el pie, que por la que consulta muchísimo, sobre todo pues chicos jóvenes o chicos que bueno que no saben, chicos y chicas me refiero, pero más chicos, no sé por qué, quizás por el deporte, el zapato apretado y demás, que es la uña incarnata o la uña encarnada. La causa más frecuente es un mal corte o un calzado inadecuado.
Consiste, por tanto, en una respuesta del organismo ante una agresión. O sea que en el descurrir de la uña se encuentra con un tope y se puede, como no puede seguir creciendo, ocurre una inflamación que se sigue de una infección. Es muy importante también porque por mucho que nosotros, digamos, le hagamos prevención, si el paciente no se cuida muy bien el corte de uña, como más adelante vamos a indicar, pues aunque, digamos, le vaya al cirujano, se les traiga la uña, lo que hacen es un corte en cuña normalmente, pues vuelve a repetirse por el mal corte de la misma. El tratamiento de la uña incarnata muchas veces pues creemos que con quitar la uña es suficiente. Eso digamos que sería el remedio más drástico en una situación como esta. Existen tratamientos mucho más sencillos para corregir la uña, como es lavado, secado, corte de uña. Todo esto hace que el trastorno pues digamos que no llegue a esa complicación. Sí. Si fallan esas medidas hay que recurrir al tratamiento, digamos, más drástico y derivar al cirujano, y entonces el cirujano pues ya pone remedio a esta situación. Este trastorno afecta fundamentalmente pues a niños en edad escolar y adolescentes, pero hay que tener en cuenta también que nosotros lo vemos mucho, sobre todo en el sur, porque se trabaja con mucho calor, con zapatos cerrados y muchas veces muy apretados, y eso hace que, unido a que las horas de trabajo son muchas, pues tampoco no se repare mucho en el corte adecuado de las uñas, ni hay tampoco no hay una persona que, bueno, que continuamente le haga hincapié en esa digamos, higiene de la uña en sí, del pie en general, para que se la corte de forma adecuada y no se encarne, no se meta debajo, porque al fin y al cabo la uña encarnata es eso, que se mete debajo de la piel, no sale al exterior, y por tanto origina eso, la inflamación con posterior infección, y ya digamos que te imposibilita pues ponerte el zapato cerrado y también lo mismo trabajar. O sea que es fundamental. Muchas veces a mí me dicen, no, yo sigo trabajando como si es con la uña así. Digo, no, porque va a ir a peor, y entonces efectivamente va a tener que tomar medidas más drásticas, tiene que ir al cirujano y ya entonces pues tiene que estar en reposo con el pie en alto, que es lo que normalmente se hace. Pasamos a otra patología que es el eloma, que no conocido por eloma normalmente, que es el callo. Se produce por un exceso de crecimiento de la capa córnea, última capa de la piel. Como consecuencia aparece una hiperkeratosis, que es como yo lo denomino a los callos, porque la palabra callo quizás no me guste tanto, ¿no? Yo normalmente cuando estoy en duda que si es un callo, o sea, una hiperkeratosis, o si es un condiloma, o un papiloma plantar, pues entonces lo que hago normalmente es pongo hiperkeratosis, que ya digamos que engloba, como más adelante vemos que puede dar origen a un punto doloroso central que sería igual al papiloma plantar. Pues entonces, como decía antes, es un crecimiento de la capa córnea última de la piel. Como consecuencia aparece lo que llamamos pues una hiperkeratosis, fragmento de piel dura y engrosada, que llega a ser muy dolorosa. Cuando existe un núcleo que coincide con la zona de presión que normalmente ocurre en la planta del pie, en el primer metatarsiano, pues digamos que aparece un dolor muy fuerte que no puede apoyar el pie. Entonces en esos casos pues sí que nosotros tenemos que ponerle solución al mismo. Influye en su aparición el calzado, la forma de caminar o la deformidad en los pies, y se localiza en el dorso de los pies o en la planta de los pies. Es verdad que cuando esto ocurre, ¿no? Los callos, la hiperkeratosis y demás, si tú le preguntas al paciente, bueno, ¿qué tipo de zapato usa? Y el zapato cómo es, porque hay que ver que muchas veces yo pienso que donde no se debe ahorrar precisamente es de los zapatos. Quiero decir que un calzado adecuado para una persona que trabaje o que esté mucho tiempo de pie es fundamental. Por tanto, no utilizar pues zapatos con mala textura en la planta del pie, zapatos de plástico que aumenten la sudoración, y eso es lo que digamos. Y cambiarse los zapatos, o sea, no llevar siempre el mismo zapato. O hay jóvenes que van por la calle y van siempre con zapatillas deportivas. Las zapatillas deportivas para hacer deporte, no para su uso cotidiano. O sea, te fijas, por ejemplo, aquí en Las Palmas, pues muchos chicos y chicas, pues el calzado normal cuando vienen es y se van cambiando de uno a otro porque además está de moda, y entonces cambian de marca y ya se creen que eso, y luego muchos de ellos efectivamente vienen con hipersudoración, con uña encarnata,
y con hongos en la planta del pie. O sea que digamos que todo eso de utilizar el zapato cerrado con esa gran sudoración que supone es lo que lleva muchas veces a las patologías del pie. Pero si tú le preguntas, dice, no, yo uso buen zapato, uso una Adidas o uso una, no sé, por decir una marca comercial, que no, sí, porque está muy frecuente entre los jóvenes, dice, uso, yo qué sé, las Vans, uso, pero no, o sea, lo que hay que usar es un calzado, como dices tú, un calzado cómodo y efectivamente ir alternando. Calzado y calzado que transpire con calzado que, bueno, para hacer deporte sí que hay que usar una zapatilla cerrada y bien adecuada, ¿no? Entonces esa, pues nada más llegar a casa, pues después de la ducha ya usar otro tipo de zapato. El tratamiento depende del lugar donde esté localizado y de su gravedad. Cambiar de calzado, efectivamente, lo que como comentabas tú, uso de plantillas orteses de silicona. Y si no hay dolor, no tocar esta hiperkeratosis, no quitar el tejido muerto, pues estimula más su crecimiento. Nosotros creemos muchas veces que si tenemos un callo, pues al limarlo, a quitarlo, pues ya está, desaparece el problema. Pero el problema está efectivamente en el tipo de calzado, con lo cual, aunque tú lo quites otra vez, estimulas además más el crecimiento de esa capa córnea y aparece por lo que decíamos antes, porque no hemos cambiado el calzado. No usar nunca callicidas, pues su mal uso puede empeorar la situación. Yo he visto efectivamente hasta úlceras plantares por el mal uso de callicidas, ¿no? Eso tiene que estar siempre en manos de podólogos y demás, o de una persona que entienda y que le pueda llevar, digamos, el uso de estos productos. Pasamos a otra patología muy frecuente también, cada vez más frecuente y en mujeres jóvenes, efectivamente. Es el alus valgus, como se le conoce científicamente, pero que en la vida real, como digo yo, en la vida real, en el día a día lo conocemos como juanete. Son una deformidad del dedo gordo del primer dedo que produce una prominencia lateral del hueso. Dentro de las causas, pues existen los factores hereditarios muy importantes y la patología reumática del pie, pero aparte de, digamos, de los factores hereditarios y de la patología reumática del pie, está aumentando cada vez más, porque digamos que es una patología que es más frecuente en mujeres, porque son más propensas a padecer esta patología debido a que usan tacones altos, o que yo no los uso, por eso no digo usamos, o tendemos a usar tacones altos a partir, yo me claro, y el zapato de punta estrecha, entonces exacto, hace que el juanete se desarrolle. Y se considera que a partir de 4 centímetros de tacón pueden agravar la patología, así como un zapato demasiado estrecho en el antepié. Sí, o sea, el tacón con el zapato estrechito delante es lo que va a llevar a que el primer dedo del pie se haga como una luxación hacia la derecha, ¿no? Sí. O sea, y se monta en el dedo. Se monta en su compañero, en su compañero. Se sube. Efectivamente, y así aparece pues los alus valgus, que yo cuando los empecé a ver porque esto era una patología que antes se veía en personas mayores, pero muy mayores, o sea, que te digo yo, a partir pues prácticamente de 60 y 70 años. Pero ahora debido a que las chiquillas jóvenes cada vez se ponen más zapatos altos y cada vez más rápidos y estrechos en la parte delantera, muy estrechitos, efectivamente hay que tener en cuenta que ya las niñas empiezan a usar tacones con 13, 14 años, pues ya utiliza un poquito, que le van subiendo, ¿no? Porque como está de moda y como cada vez las niñas pues están más desarrolladas, ¿no? Digamos, entonces y más, hombre, claro, ha cambiado el sistema. Sí. Y por pertenencia al grupo, ¿no? Que dice doctora también, que si la niña, su hija o la amiguita no se ponen esos zapatos que llevan todas, pues claro, no... Sí, y quizás les gusta verse fuera del grupo, más coquetilla. A esa edad, pues, cada vez más, pues, las niñas quieren aparentar un poquito más mayores, y cuando salen con las amigas, pues ya el zapato ya es de un poquito de tacón. Pues simplemente que si no produce dolor y dificultades para la deambulación, no hay que intervenir, no hay que operar. Actualmente existe la cirugía percutánea con anestesia local que está dando muy buenos resultados, pero digamos que el tratamiento ideal sería cambiar de zapato, utilizar un zapato que no sea estrecho en la punta y no utilizar ese tacón
normalmente es el tacón fino, Sí. ese tacón fino de más de 4 centímetros. Más de 4 centímetros, O sea y que- aparte de eso que lo llevan para todos lados, o sea, yo no sé, Ah, sí, sí, es a un lo largo zapato del que se día. mantiene perfectamente con la persona. Esa Yo niña estaba- cuando tenga 20 años, las lesiones que va a tener en el pie, Efectivamente. sobre todo que afectan a la columna, A porque la columna claro, también, todo el efectivamente. peso lo Que llevas era lo que ahí. yo te quería comentar antes, que así como antes aparecía pues muy tarde, ¿no? A partir de los 50, 60, que era la edad, pues por una serie de circunstancias de uso indebido de zapatos, pues era la edad normal. Ahora conozco yo y tengo en mi consulta mujeres de entre 20 y 24 años que ya han sido intervenidas además. O sea que, y siguen usando los zapatos así de ese estilo. O sea que yo no sé, es que es algo innato, o sea que no Sí. lo... Y lo más gracioso que me resulta a mí, como muchas veces cuando ya, bueno, le han intervenido y demás, dice, y ya me he podido poner otra vez tacones. Digo, oye, justo lo que no debes hacer, justo, pero bueno, tú sabes que la Sí. persona que está acostumbrada a un poquito de tacón le cuesta mucho. Sí. Le cuesta mucho, pues, yo qué sé, estar sin... Y también porque yo creo que te acostumbras a una estatura determinada, ¿no? Sí, y la y persona ya que si no está sin el tacón parece que está como más bajita, más bajita. ¿no? Eso es Sí. verdad, y como si tienes hijos y Sí. encima se te van creciendo mucho más que tú, pues ya vas subiendo un tacón y al final te ves que bueno, que quieres compensar lo que crece tu hijo con los tacones que tú te pones. Pasamos a otra patología que sería los pies planos. Se caracteriza por la falta de arco longitudinal o de bóveda plantar, ¿no? Hasta los 2 años de edad no se puede hablar de esta situación como problema, pues el pie del niño cuenta con un tejido adiposo, grasa, en la planta del pie. Esta almohadilla desaparece con el tiempo y no requiere tratamiento. Muchas veces, es verdad, muchas madres consultan al pediatra con el niño muy pequeño, ¿no? Antes de los 2 años, y se dice que antes de los 4 años tampoco se puede hablar de pie plano, porque los niños cuando son pequeñitos pues tienen la grasa acumulada en la planta del pie, y no es que vaya a tener un pie plano, simplemente que esa grasa con el caminar después va desapareciendo, se le forma el arco plantar totalmente normal. Por eso es muy importante que les hagan caminar un poquito de puntillas y que los lleven a caminar pues entre arena, la playa, en los sitios que no, aquí por ejemplo es un sitio ideal porque Sí. tenemos playas por todos lados, efectivamente, y eso hace que aparezca el mismo. Pasamos a los pies cabos, que son lo contrario, digamos, pie plano, pie cabo. El pie cabo es la elevación anómala de la bóveda de la planta del pie. Ok. Los dedos pueden quedarse agarrotados o flexionados hacia adentro, o sea, de tanto que aumenta, digamos, la bóveda en sí, lo que disminuye el tamaño del pie. Hay que tener mucho cuidado porque disminuye el tamaño del pie y los padres tienden a comprarle un número de zapatos inferior, y lo que hay que hacer es todo lo contrario, usar un zapato cómodo con un número 1 o 2 de más para que el niño vaya extendiendo el pie y se vaya corrigiendo por sí solo. El 80% digamos que hay un origen familiar, que si su padre, su madre o sus abuelos tenían un pie cabo, pues lo van a tener los nietos, los hijos. No necesita tratamiento, sino ocasiona molestias. Usar zapatos cómodos, flexibles y anchos. Para mí lo más importante es efectivamente darse cuenta de que lo tiene, porque muchas veces nosotros vamos tan deprisa por la vida, Sí. que si vamos a trabajar, que si no, y tenemos que dedicarnos a mirar el pie, llevarlo por supuesto al pediatra también para que se lo mire, y ver cómo si ese pie es realmente patológico o si es algo que se puede corregir. Tenemos el siguiente pie, sería el pie sambo, que por definición es el pie que no se apoya en el suelo de forma normal. Este pie quizás es menos frecuente que el pie plano, Sí. que el pie cabo, afortunadamente. El pie aparece flexionado hacia un lado, hacia adentro o hacia afuera, hacia el exterior, y es una deformación hereditaria. Si es muy grave, el tratamiento tiene que hacerse muy temprano con yesos correctores. Es muy raro, antes se veía quizás más, se veía a los niños pequeñitos poniéndole con los yesos puestos para que se le corrigiera, digamos, esa patología. En cuanto a, pasamos ahora a un tipo de patología muy frecuente en la atención primaria, esta sí que, pero de las más frecuentes, que es la patología infecciosa del pie. Quizás la más extendida entre las patologías que afectan al pie y de las consultas que más nos llegan por parte de los pacientes, ¿no? Tenemos la onicomicosis, que son
la patología que afecta a las uñas, y la tiña PD, que es el pie de atleta. En cuanto a la onicomicosis, la afectación por un grupo de hongos de nematofitos que alteran la queratina de la uña. Del 3 al 8% de la población está afectada por esta patología, más frecuente de nuevo en mujeres. Ya vemos que la patología del pie también afecta muchísimo a la mujer, debido al calzado que se utiliza, que puede originar un traumatismo a largo plazo. Sí. El uso de zapatos muchas veces apretados, porque las mujeres tendemos a eso, ¿no? A usar un tipo de zapato apretado, pues va friccionando la uña, y entonces más fácil que penetre el hongo, y ocurre pues entonces el hongo es más propio del verano, ¿no? No sé si por el tema de las piscinas. Efectivamente, y ese sería el siguiente, correcto. Porque este no tiene tanto que ver, sino más bien con el tipo de calzado. Con el sudor en sí, digamos que se cierra mucho, y no tiene tanto que ver con la piscina, porque no se transmite así, porque es en la parte superior, ¿no? En la parte inferior, y ahora vamos a ver, el traumatismo, lo que comentaba antes, que el traumatismo continuo puede ser una de las causas de la que el hongo anida en la uña, si bien puede aparecer en uñas que presenta destrucción por psoriasis. Para mí esto es un reto, porque digamos que la afectación ungueal por psoriasis, la afectación ungueal por hongo, se unen, se entremezclan, digamos, y se confunden. Y entonces, en estos casos, para mí es fundamental, pues, desviarlos al dermatólogo, que son en estos casos los que están más acostumbrados a ver este tipo de patología, porque continuamente pues se les desvía esta situación. En muchos casos, pues nosotros hacemos un cultivo del hongo en sí, del exudado que tiene, pero yo creo que no nos debemos complicar, ya que a la larga lleva una patología grave, y debemos derivarlos, y que sean los propios especialistas los que se encarguen de esta patología, aunque el tratamiento inicial lo podamos poner nosotros, eso no cabe ninguna duda, pero sobre todo teniendo en cuenta la lista de espera, pero sí que derivarlo, porque hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones pues aparecen personas pues que no pueden perder su puesto de trabajo, ¿no? Hoy en día tenemos que ir, digamos, haciendo mucho hincapié entre la patología y nivel de trabajo, porque no es... Quizás hace tiempo, cuando había mucha bonanza económica, muchas personas podían estar de baja, o estar de baja hasta que se curaban, pero ahora, vamos, prácticamente van a trabajar, y si tienen un yeso, van a trabajar con el yeso. Quiero decir, si no les impide realizar la actividad que realizan en la empresa, además, porque es así, porque tienen miedo al despido, porque tienen miedo, por lo que sea, ¿no? Hay una serie de circunstancias que son diferentes. Y ahora lo que tú decías, que es la tiña PD, o pie de atleta, se presenta en la planta del pie y región interdigital, y es muy contagiosa en piscinas y duchas públicas. Por tanto, eso sí que tenemos que decir, que cuando vayamos a una piscina, a una ducha pública, siempre ir con zapatillas. Hay numerosos tipos de zapatillas, incluso las zapatillas cerradas totalmente, que te previenen de ese, además es normal, de ese tipo de patología. Es normal, si todo el mundo va depositando su pie ahí, y luego tú te pones encima, si te vas a dar una ducha después de que sales de una piscina pública, normalmente, o una piscina de colegio, o de los gimnasios, después del fútbol, los niños se duchan todos uno detrás de otro, o sea que tienen que llevar todos zapatillas o suecos. Esos suecos de plástico también son muy cómodos, ¿no? Y evitar así la contagiosidad de estos lugares, ¿no? Suele presentar picor en la planta del pie, así como un agrietamiento y bolsita. En muchas ocasiones, que ahí viene nuestra duda, no presentan ese picor como tal, sino simplemente presentan esa bolsita que parece como si fuera una dermatitis por el zapato, y en realidad es una afectación por hongo. Pasamos a otra patología, pero bueno, dentro de la patología, efectivamente, patologías por hongo, la más importante, pues yo creo que es la tiña PD desde mi punto de vista, puesto, y más ahora cuando llega el verano, porque entonces sí que todos nos quitamos los zapatos y tendemos a olvidarnos un poco, quitarnos los suecos o zapatillas, y nos metemos en la ducha sin nada, y eso no puede ser. En cuanto a la otra patología de la que iba a hablar, que también es muy frecuente, sobre todo en personas también de mediana edad,
Es el espolón calcáneo y la fascitis plantar. El espolón es una prominencia ósea que puede aparecer en la parte anterior del talón calcáneo como consecuencia de estiramientos excesivos y continuados de la fascia plantar. ¿Se da mucho en personas mayores el espolón? Yo diría que ya aparece antes también. Antes también. Está apareciendo en personas de mediana edad y muchas veces también tiene relación con el calzado, con apoyar y con el sobrepeso. El sobrepeso hace disminuir el arco plantar y entonces eso digamos que hace que la planta del pie duela. Hay muchas personas que se quejan efectivamente, acuden a consulta y van con sobrepeso, tú te fijas, nada más la primera la inspección que tú le realizas al paciente nada más llega, tienen sobrepeso y además van con un zapato plano. Eso hace que el pie se aplane, con lo cual duele. Y digamos, la fascitis plantar no tratada y repetida en el tiempo es lo que lleva al espolón óseo, que es lo que yo llamo también osteofito del calcáneo, porque aparece en la radiografía como si fuera una pequeñita calcificación del tendón del calcáneo con la fascia plantar. En cuanto a la prevención, pues efectivamente higiene del pie es imprescindible y bueno, y pasamos un poquito a hablar de lo que es toda la prevención de la patología del pie, lavado, secado, hidratación y demás. Muy importante porque aunque a nosotros nos parezca que todos sabemos lo que tenemos que hacer con nuestros pies, pues claro, sí, yo me los lavo muy bien, llevo muy buena higiene, pero siempre repetirle, y yo creo que incluso darle, hay digamos como los trípticos del cuidado de los pies, y eso se le da a través de enfermería al paciente y bueno, y con que se lo lea una vez yo creo que y se quede con una cosa ya es suficiente. Pues entonces el lavado del pie se debe realizar siempre con agua fría o tibia y con jabón o gel de pH ácido de 5,5 aproximadamente, que es similar de la piel y durante un tiempo máximo de 10 minutos. O sea, no meter el pie en remojo ahí durante, bueno, hasta que se arrugue. Hasta que se arrugue, efectivamente. Sí, porque mucha gente está convencida que se mete el pie en el agua mucho tiempo y el agua caliente, además caliente. Agua templadita. Sí, con un jabón, exacto. Agua fría o agua tibia. Aquí que es una temperatura muy tolerable además, sí. Hay gente que se pone a ver la tele, lo que sea, con los pies metidos en el agua y durante, bueno... media hora. Media hora, efectivamente, y eso lleva efectivamente pues a que se pueda producir más infecciones en los pies. El secado, la humedad favorece las infecciones por hongos, bacterias o virus. Es importante secar bien los pies, sobre todo entre los dedos. Y yo ahí diría que se puede usar hasta un secador. Secador, sí. Efectivamente, darle con un secador y para que evitar esa aparición de la... Secar bien, porque si no aparece el pie de atleta. El pie de atleta. El pie de atleta, efectivamente. Hidratar, muy importante sobre todo en los jóvenes también y en aquellas personas de edad más avanzada, jóvenes que juegan al fútbol, que están... pues hidratar el pie a base de vaselina o de lanolina, o sea, utilizar cremas, efectivamente. No, además ahora en la farmacia, doctora, ya que se acerca el verano y ahora Semana Santa, que... Sí, Semana Santa va a haber una... La gente acude a la playa y a piscinas y tal, pues ponen eso, o cremita o unos talcos para los pies con problemas de sudoración y entonces hacen hincapié en eso, en secarse bien entre los dedos, en los espacios internos. Fundamental, porque yo he visto que muchas veces pues salen de la ducha o y justamente lo que no se seca son los pies. Pues muchas veces porque no llegan personas obesas que bueno, por su situación pues no llegan bien al pie. Personas mayores también. Personas mayores, pero hombre, sí, personas mayores es verdad, pero las personas mayores muchas veces gozan del cuidado de otra persona, como digo yo, goza y disfruta afortunadamente, ¿no? Y la higiene debe extremarse. Exacto, y la higiene del pie pues se la realiza a otra persona, ¿no? Pues eso, efectivamente, yo ahora, acordándome de lo que tú decías cuando llega el verano que... Sí, porque es que las farmacias parecen, llega ahora la farmacia por el tema del pie, el tema de los protectores solares, factor 50, factor 90, el tema de las gafas también que tienen que estar, pues claro, los ópticos y los oculistas recomiendan que no te compres cualquier gafa de sol en cualquier sitio. Efectivamente, no es muy importante proteger la vista. Hay que proteger, como digo yo, hay que proteger la vista, hay que proteger la piel y hay que proteger efectivamente el calzado, los pies y demás. Y recordándome lo que tú decías de las cremas solares, en una farmacia el otro día del sur vi
Solares 2x1, Solares, y entonces yo me confundí un poco, digo Solares, y era aquí que están vendiendo Solares, y eran las cremas. Las cremas Solares 2x1 porque se acerca la Semana Santa, y efectivamente pues, imagínate tú, yo que sé, los niños que van pues a colonias, le tienes que mandar, si tienes dos, pues a cada uno le tienes que mandar una crema solar porque van a estar todo el día haciendo actividades al aire libre o bien en campamento, ¿no? Y por otro lado, si vas a la playa, si vas a la piscina. Y aparte de eso, aunque no vayas a la playa y a la piscina, tienes que tener debes llevar un protector a lo mejor facial en la cara para evitar las manchas solares. Porque el sol hay todo el año, aunque esté el avance burro aquí en Las Palmas o en el sur. En el sur es que yo pienso que el protector solar es diario. Y es curioso porque la gente, cuando yo le pregunto a las madres, ¿usted le pone protector solar a su hijo para ir al colegio? Dice, no, pues no, solo para cuando va a la playa. Digo, ¿y es diferente un sol de otro? O sea, realmente el niño no le está afectando su piel el sol del colegio, que muchas veces, hombre, hay zonas de sombreado, pero hay colegios que no tienen. Y que además el niño tiende a irse a la zona que da el sol y le gusta sudar y correr y, bueno, lo típico de los niños, ¿no? Entonces, pasamos a otra parte que sería cortar las uñas, el cuidado de las uñas. Se cortan de forma recta, sin cortar los picos y siguiendo en lo posible la morfología del dedo. Dejar sobresalir de 1 a 2 milímetros por delante del pulpejo del dedo. Es muy importante que esto sea así porque así evitamos, pues aparte de patologías de otro tipo, evitamos la uña encarnata. O sea que la uña encarnata es fundamental que la uña esté bien cortada. En muchas ocasiones, digamos que las personas, por no decir hombre, mujer, las personas, el ser humano no sabe cortarse la uña. Y es importante que vaya pues a un podólogo de mano o a alguien que le enseñe cómo cortar esa uña recta, porque sí que es verdad que esta patología después te complica y es una patología que se puede evitar y te complica la actividad diaria, todo. O sea, el caminar, date cuenta que una uña encarnata cuando llega el verano ya tú no puedes ir a la piscina, a la playa, no puedes trabajar, no puedes, o sea que, en fin. Y pasamos, digamos, pues ahora por último a la gran patología del pie, teniendo en cuenta además que la diabetes es una patología que en Canarias es muy frecuente, que tiene una alta prevalencia y hay que cuidar y mucho el pie del diabético y es lo que se llama pie diabético. De hecho hay muchos tratados dedicados única y exclusivamente al pie diabético. La diabetes mantenida en el tiempo puede afectar a vasos sanguíneos y nervios. Ello hace que se pierda la sensación en los pies, no sienten si se cortan o tienen otro problema. Es muy curioso porque también hay que tener en cuenta que un diabético, por ejemplo, si el agua está más caliente de lo normal, no lo va a sentir, con lo cual se puede quemar sin querer y esa quemadura llevará a una úlcera que no cura porque no llega el riego bien y porque hay afectación además de tanto de los vasos sanguíneos como de los nervios. Por tanto, muy importante cuidar el pie diabético. El daño de los vasos sanguíneos conlleva a menor sangre, menor oxígeno, hace que sea más difícil de curar las úlceras y heridas en ese pie y digamos que, bueno, que puede llevar a un problema mucho más grave, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, el mal perforante plantar, que es una afectación de la parte posterior del talón que puede llegar a afectar hasta el hueso, ¿no? O sea que el pie diabético yo lo dejaría para un tema. Para un tema. Para mí para el pie diabético hablamos de... Sí. Porque para otro programa. Para mí es tan importante y tan importante, sobre todo teniendo en cuenta el número de diabéticos, por eso lo dejé al final, hice un pequeño, digamos, esquemita, pero no es lo que es el pie diabético en sí, lo que yo digamos, lo que dije y lo que voy a decir ahora. Si el pie diabético es mucho más complicado, hay que tener mucho cuidado y todos esos cuidados yo creo que necesitan para mí un programa extenso de hablar de la diabetes en sí y luego del pie diabético. Pues primero controlar los niveles de azúcar en sangre y una buena higiene de los pies, pero todo y el zapato. Efectivamente. El zapato, no cualquier zapato para el diabético. Calzado adecuado. O sea, es muy importante pues vigilar el calzado. Por tanto, yo pienso que efectivamente que podemos... Ya el siguiente programa, ¿no, doctora? Recomienda usted seguir con el tema de la patología del pie, pero en este caso para el siguiente programa vamos a ver el pie diabético y así los televidentes ya toman nota sobre las recomendaciones, la prevención y los cuidados que tiene que tener un pie diabético. Porque si no se cuida, se gangrena
y pierde el pie, ¿no? O sea, sería lo peor de todo ya al final. Sí, y se da, y es muy frecuente, o sea, es muy frecuente las necrosis que ocurren muchas veces porque, hombre, se da un golpecillo, tienen alguna, Y no le dan importancia. se les cae algo en el pie, se raspan, y entonces todo eso va a más, y si no se cuidan, pues puede ir efectivamente hacia una úlcera no curada, con gangrena, con amputación. Y eso es lo que tenemos que nosotros, digamos, cuidar. Pues Bueno, nada, doctora, le dejamos aquí la patología del pie. Y recomendaciones eso, pues tener mucho cuidado con los pies, con los zapatos, no intercambiarse los zapatos, porque a lo mejor muchos niños o adolescentes, como llevan el mismo número, pues se intercambian los zapatos, y en el tema ahora de Semana Santa en las piscinas, pues el tema efectivamente, de usar un tipo de calzado para entrar en la piscina, en la ducha de las piscinas, de los gimnasios, que puede ser pues un sueco de plástico, unas zapatillas también, una zapatilla, un sueco de plástico, las que hay adecuadas y demás. Yo creo que hasta aquí pues efectivamente lo más importante de los pies efectivamente es cuidar el calzado, cuidar la higiene y cuidar pues efectivamente cuando vamos a sitios públicos, tener en cuenta de protegernos. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria de Arguineguín, haya sido su agrado. Hoy hemos hablado de las lesiones, de la patología del pie, tanto de sudoración, pie plano, pies cabos, y esta entrevista también será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.